otra exposición. Y resalto algunos tópicos como la obligación de los médicos. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia? He ahí el debate de algunos de los casos, y tenemos un asunto muy relevante en Baja California Norte, donde una niña que fue violentada sexualmente no se le quiso realizar un legrado y tuvo que tener a la criatura, cosa que la autoridad fue condenada a reparar el daño y por supuesto la educación hasta la universidad de dicha cría, de bebé. Pero desgraciadamente, bueno, el tema tuvo que llevar a los órganos jurisdiccionales la objeción de conciencia. La objeción de conciencia pesó más en el médico que realmente tener la obligación de hacer por estar en una institución pública, que bueno, tenemos también que revisar tales esquemas. La obligación del sector público, también del privado, porque si ustedes se dan cuenta, esta obligación no es únicamente del sector público. En los casos de emergencia, los privados, en particular las instituciones privadas, tienen la obligación de prestar el servicio al menos necesario para salvaguardar la vida. Y al momento de salvaguardar la vida ya podrá remitirlo con los insumos que sean necesarios para tal efecto a una institución pública, si reitero la parte no tiene para cubrir esta, que también lo saben, el servicio público de salud tiene que ser sufragado con los impuestos del Estado en su mayoría, a no ser por supuesto que tenga recursos para otro tema. En fin, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, señor ministro, por parte del paciente, como usted lo comentaba anteriormente, el estar informado, el saber qué se hace, que también nos enfrentamos a otro dilema cuando la religión va de por medio entre lo que decide la medicina y lo que decide la religión del paciente, que como abogado, que en algún momento, yo digo, sigo estando con licencia de ministro, como usted sabe, por la cuestión jurisdiccional, nos ha tocado casos que el paciente profesa cierta religión y no quiere que se intervenga, y sobre todo no admiten transfusiones sanguíneas. El principal bien jurídico tutelado en la norma fundamental es la vida, y tendrá que ser vigilada sobre todo por los órganos especializados para tal materia. Entonces, que un paciente a riesgo de morir se esté negando a recibir una transfusión sanguínea, o peor aún, que el papá de un menor de edad esté obligando, esté indispuesto a que su niño reciba una transfusión sanguínea por cuestiones de religión, es un debate extremadamente interesante, importante, y por supuesto que será definido por el órgano jurisdiccional federal. Tantas cosas que podemos hablar de este tema, pero bueno, no nada mejor que lo que nos dejó el ministro en la mesa. Y bueno, siguiendo las instrucciones del señor ministro, quisiera pasar a leer ciertas preguntas. Señor ministro, ¿cómo quiere que sea la dinámica? ¿Quiere que lea una o dos preguntas para que después nos haga el favor de contestarlas? La primera de ellas: señor ministro, ¿han tenido algún caso sobre violaciones de datos personales sensibles en materia de salud? ¿Cuál es la finalidad de los expedientes clínicos? Pregunta. Es decir, ¿cómo se desechan los expedientes clínicos? Gracias. Sí, a ver, este es un tema bien interesante. Hasta hoy tenemos una norma oficial mexicana para el expediente clínico en papel. Por una parte, yo creo que es una norma oficial, otra vez, que tiene problemas importantes en cuanto a los requisitos en los que las cosas, digamos, los datos que se tienen que ir poniendo. Bueno, la primera, hemos tenido un caso de estos en la Suprema Corte, de datos personales, sensibles, acceso, etcétera, cualquiera de las modalidades de lo que conocemos en esta materia. Pero sí, la norma oficial mexicana es una norma muy imperfecta en materia de expediente clínico. No hay una norma oficial de expediente clínico electrónico. Hay una aproximación de la norma, me parece que es la 36, donde dicen que cuáles son las condiciones de la base de datos, del repositorio, de la información. Pero una cosa es esa disposición y otra es el tema ya general del expediente clínico. Y ahí se presenta un problema extraordinariamente interesante. ¿Cuál es ese problema? Idealmente así, debía haber en la nube un expediente clínico de cada uno de nosotros. Idealmente. Si yo tengo un hijo, naciera hace un tiempo, lo fui llevando,
y se fue agregando información, lo llevé al pediatra, lo llevé al dentista, le puse sus vacunas, lo operaron, vamos a suponer, en fin, todo esto hubiera sido concentrándose en una nube. El problema entonces es el tema de la disponibilidad, el problema de si los médicos le van a poner o no cierto tipo de información. Los médicos distinguen entre información y conjeturas médicas, en fin, ahí hay un problema muy serio de abordar. Otro interesante es el de la propiedad, aunque no lo crean ustedes, hay un tema serio de quién es el propietario del expediente. Es el hospital en el que se trabaja, es el médico individual, es el paciente en este sentido. Ahí hay un problema, me parece, de la mayor importancia. Y esto es un asunto que se está construyendo, pero hoy en día no tenemos esta